Muchas gracias. Estoy aquí porque el presidente me obliga, el presidente del directorio, Jaime, tengo que trabajar por la fundación. No, es un honor, un privilegio estar con ustedes hoy día. Tenemos pocos minutos, así que voy a entrar inmediatamente en esta expedición. Este es el continente antártico que nos une a todos los que estamos en esta sala. Cuando yo empecé a hacer montañismo, etcétera, hablé con mis papás y los reté. Les dije, me trajeron tarde al planeta, porque yo quería haber sido explorador y haber querido estar con, no sé, Fitzroy o Otto Nordenskjöld o no sé qué, ¿no? Porque ahora, en la década, la segunda mitad del siglo pasado, estaba todo descubierto. Y mi papá me dijo, tiene que haber algún lugar que no han estado allá. Y ese lugar es los montes Ellsworth en la Antártica, ¿cierto? Aquí está el polo, nuestras bases están allá arriba, en la punta de la península, fuera de la fotografía está el continente sudamericano, el mar de Drake. Estas montañas aquí estaban muy poco exploradas, ¿no? Entonces decidimos hacer esta expedición, tratar de recorrer parte importante de esas montañas, hacer observaciones científicas, geológicas. Hablamos con Lynach, me pasaron por primera vez un martillo geológico, que para mí es un orgullo, más que un piolet, tener un martillo geológico. Y nos fuimos, pero nos demoramos 7 años en hacer esta expedición, realmente construir todo lo que había que hacer en ese momento. Volamos a Patriot Hills, ya no se usa Patriot Hills como base, se usa el glaciar Union y vamos a hablar de eso en un minuto, en un avión ruso, ¿no es cierto? Y uno ahí en eso que es en uno de los extremos de la cordillera, llega a este lugar que yo solamente lo digo siempre que hago estas presentaciones, la comparo con el bar de la Guerra de las Galaxias. ¿Se acuerdan del bar de la Guerra de las Galaxias? Igual, ¿no? O sea, aquí hay de todo, ¿no? Hay científicos, hay poetas, hay fotógrafos, hay geólogos, hay de todo, ¿no? Tuvimos un par de días ahí y el día siguiente volamos en un Twin Otter, que siempre cuento porque me impresionó, porque el piloto era inuit, ¿no? El Twin Otter lo habíamos traído desde Canadá, 7 días volando, y uno tiene la impresión que, no sé, todavía los inuit puede ser que anden en kayak. No, estamos en Canadá, Santa Philippe, estamos en Canadá, andan en avión, son los mejores pilotos árticos que hay, ¿no? Y de ahí volamos por encima de esta cordillera, que fue la primera vez que la vimos, ¿no es cierto? Estuvimos en el Polar Research Institute en Cambridge, donde conseguimos algunas cartas. Esto fue a principios de este siglo, fue el 2002, así que todavía no había teléfonos, no había Google, digamos, no había teléfonos celulares, llevábamos un teléfono satelital. Y nos dejaron al fondo, allá al fondo arriba, en un glaciar que se llama el glaciar Embry, y la idea era venirse caminando, ¿no es cierto?, tirando los trineos, recorriendo todo eso. Todo ese sector, que son unos 400 kilómetros cuadrados, nadie nunca había estado, ¿no? Era realmente una primera expedición. Habían estado algunos americanos por ese lado, ¿no? Y aquí están las montañas, pero por todo esto estaba inexplorado, ¿sí? Y aquí estamos los cuatro. El consumo energético que íbamos a tener diario era del orden de las 6.000 calorías diarias, por el frío y por el esfuerzo físico, pero uno no es capaz de comerse 6.000 calorías diarias, entonces lo que hicimos fue engordar antes, ¿no? Y estuvimos aquí en Punta Arenas, estuvimos como un mes, y nos comimos de todo, las pizzas, los churrascos, todo. Yo subí como 10 kilos, ¿eh? O sea, la vez que estaba más pesado. Estamos todos ahí, Rodrigo, Ernesto, Pablo y el Kiko. Se fue el avión y quedamos solos, armamos nuestra carpita y esto tenía que ser por los próximos 2 meses. Las carpas fueron hechas en Japón con mástil doble, especialmente diseñadas para nosotros. Los trineos los hicimos en Noruega, son de Kevlar. O sea, hicimos harto trabajo creativo de innovación esto es casi como un emprendimiento, es como una empresa, ¿no? Que hay que recorrer y resolver la cantidad de problemas que ahí están. Y básicamente lo que había que hacer era ir para allá. O sea, estábamos en este punto y teníamos que caminar 400 kilómetros y llegar de vuelta a, en ese momento, Patriot Hills, ¿cierto? Y lo íbamos a hacer no por la planicie antártica, y aquí los recordadores de los primeros grandes exploradores, Scott, Amundsen, Shackleton, que ellos iban por la planicie, nosotros íbamos por las montañas, y por tanto íbamos a tener que pasar varias veces por tesuelos, etc. Entonces era un esfuerzo físico un poco más antes. Más que contarles, déjenme mostrarles un pequeño video. Los trineos partieron pesando 143 kilos, 145 kilos. Teníamos que llevar todo, era totalmente autónomo.
teníamos, no se alcanzan a ver aquí, pero paneles solares que los habíamos sacado del mundo de la navegación. Claramente en la Antártica, ustedes lo saben, no se ocupan linterna en verano porque no hay siempre luz, pero necesitábamos para las radios, efectivamente, y para el teléfono satelital. Pero bueno, déjenme mostrarles un pequeño video. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la motivación para estar haciendo esto hoy día? No cacho. Llegar al campamento nomás. Eso. Bueno, todos ustedes conocen esto, el espesor del hielo antártico puede llegar a tener 4.000 metros de profundidad, probablemente aquí tenía 2.000, 2.500, las grietas son un peligro. Claramente cuando se nublaba entero no podíamos avanzar porque teníamos el peligro de caer entre las grietas. Y por supuesto los temas climáticos, el frío, la temperatura máxima que tuvimos fue 1 grado bajo cero. Ese día nos sacamos las chaquetas, hicimos stripping, tomamos sol. Normalmente nos movíamos con temperaturas de 25, 30 grados bajo cero y la más baja que medimos fue 58 grados bajo cero, ¿no? Esa fue la más baja que medimos. Y parábamos, lo que ustedes vieron era hacer eso todo el día. Caminábamos 8 horas al día, 1 hora 3/4 y en 15 minutos tomábamos chocolate caliente y cambiaba el de la punta, ¿no? El que iba abriendo la ruta. El que va al último va casi descansando porque va solo mirando el de adelante. El primero es el que va preocupado de la ruta, las grietas, etc. ¿Sí? Como vamos haciendo ejercicio y uno tiene tres pasamontañas, uno de seda, delgado, uno de protección y uno de cortaviento, cuando termina esa hora 3/4 y se los saca, realmente esa poca transpiración que hay en la cara se congela. Entonces, de verdad que el frío es parte importante en la Antártica. Pero esto es lo que ocurre, ¿no? Es primera vez que un ser humano veía estos glaciares, estas montañas, la gran mayoría de ellas totalmente inescaladas todavía y inexploradas, ¿cierto? Pero el problema está que estos son los montes Ellsworth, parte de también la cordillera Centinela. De repente hay que subir aquí, ¿no? Porque hay que pasar hacia el otro lado. Y esta subida es realmente dura, ¿no? Porque los trineos, como digo, pesan bastante. Entonces viene la inventiva, la creatividad, ¿cierto? Esto lo hemos hablado con Jaime muchas veces porque esto se parece mucho a los emprendimientos. Entonces, ¿qué se le ocurre a uno? Entonces decidimos que uno subía sin nada, ponía una estaca, pasaba una cuerda y hacía una polea, los ingenieros sabrán de esto, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer.
¿Cómo se ve la maniobra? Está duro, ¿eh? Gate, nomás, gate. Coma. ¡Ah! Se justo corté. Un corte en la transmisión, pero ese fue el resultado. Anclaje fue muerto. Es solo un comentario de la calidad humana de los miembros de esta expedición extraordinaria, porque frente a todos estos fracasos nos enfrentábamos con más risa. Bueno, no queda otra entonces que ocupar la fuerza bruta, ¿no? Oh, qué cuesta, weón. ¿Qué diría que estamos locos, weón? ¿Quién nos manda a hacer esta weón? ¡Ay, Dios mío! ¿Quién nos manda a hacer esta lecera? Es el espíritu de exploración, ¿no es cierto? El espíritu de conocer y de explorar lugares. Subimos muchas veces todos estos portezuelos. En una oportunidad, y esto sí que es bien importante, nos encontramos con la dificultad que casi no podíamos salir, ¿no? O sea, no había cómo bajar. Intentamos todo tipo de cosas y finalmente descolgamos los trineos, descolgamos todo. Pero eso tiene que ver, lo pudimos hacer básicamente por el espíritu de esta gente. Yo siempre digo que en la exploración, en los emprendimientos, en las empresas, lo que uno necesita es tener buenas personas al lado de uno, ¿sí? Y estos exploradores, Kiko, Ernesto y Pablo, eran realmente extraordinarios. Entonces, inventamos una forma de bajar los trineos colgándolos. Y aquí pongo uno con seguro, pongamos ahí. Ahí sí que sí. Ya, listo. Estaría operativo. Preparativos para bajar por el portezuelo Cocodrilo. Ok. ¡Pare! ¡Baje! Sigue bajando. Dele. Ese hueá muy rápido, compadre. Ese hueá muy rápido. ¡Para! ¡Ganó! Eso porque ya estábamos agotados realmente, entonces alguien ya tenemos los trineos. Porque, ojo, el último que desescala saca todo, porque como es la Antártica no dejamos nada. Estas presentaciones las hicimos en todos los organismos del Estado chileno y el requisito era que sacáramos todo. O sea, el último tiene que sacar toda la estaca y desescalar. Entonces, en esta jornada hemos estado unas 20 horas probablemente haciendo esto. Bueno, pero la idea era hacer exploración científica, montañismo. Ese es el Monte Segers, fue
fue mucho más duro de lo que esperábamos. Cuando hay que echarse las cosas en la espalda y volver a bajar los carros, uno hace 4 viajes para recorrer 1 kilómetro y teníamos que recorrer 15 kilómetros al día más o menos para cubrir toda la distancia. Como digo, algunos días hacíamos 1 kilómetro de distancia, así que nos dedicamos mucho más a hacer la travesía, pero intentamos una cumbre que se llama el Monte Segers, primera ascensión. Hey. Oye, estamos, weón, este es un regalo para ti, weón, ¿eh? Estamos a 10 minutos de una cumbre inescalada, primera ascensión de toda la expedición. Ernesto Olivares en la cumbre de Monte Segers. ¡Excelente! Fueron 54 días en total, ojo con la bandera donde estamos. Nosotros somos santiaguinos los 4, pero tenemos una cercanía muy grande con esta región. Nos trataron, bueno, yo he venido muchos años, muchas veces ya, pero esto fue hace 20 años atrás, y la región nos trató realmente de forma espectacular, realmente espectacular. Así que en honor a ellos pusimos la bandera de Magallanes en la cumbre del Monte Segers. Este es el Glaciar Unión. Se conocía, pero nadie lo había recorrido. Nosotros trajimos estas primeras fotografías y hoy día se cambió, ¿no? En vez de ser en Patriot Hills, la base un día es en el Glaciar Unión. Imagínense un lago congelado duro, de hielo duro, mucho viento, sí, pero realmente impresionante. Y solo unas palabras respecto del sentido de la exploración. Esta es la expedición de Scott, que como probablemente todos ustedes saben, llegó segundo al Polo Sur. Roald Amundsen había llegado primero, un poquito más de un mes antes, y a la vuelta, lamentablemente, ellos fallecieron. Los últimos 3, a solo 18 kilómetros de un depósito de 1 tonelada que habían hecho el camino hacia anterior. A 18 kilómetros, 11 millas de ese lugar. Después de haber recorrido 2.500 kilómetros, tirando trineo, etc. Entonces, es realmente una pérdida muy, muy importante la vida de ellos. Este es el lugar donde los encontraron después, como les digo, solo a 18 kilómetros. Nosotros hicimos el último campamento en honor a ellos a 18 kilómetros de Patriot Hills. Ese es el macizo Vinson, la montaña más alta de la Antártica, y con eso pusimos fin a 54 días de expedición. Sí, como un tocho, compadre. Lo hicimos, weón. Lo hicimos. Puta, lo hicimos, Marcelo, weón. Igual, Marcelo. La Antártica entonces es el continente por excelencia para la exploración, ¿no? Como se dice por ahí, aunque los territorios estén conocidos, ir a visitarlos de nuevo con distintos ojos,
a partir de la ciencia y el entendimiento, nos va a ayudar a comprenderla mucho mejor y a protegerla, ¿no? Estos son mis compañeros, yo estoy ahí, Kiko Guzmán, Ernesto Olivares y Pablo Gutiérrez. Muchas gracias, muy amable.